Bienvenidos, amigos y amigas, a Historia del Arte para Selectividad. Tema 2, primera parte. Mi nombre es Juan Jesús Pleguezolo y les doy la bienvenida a este podcast un tanto especial y particular, pues está dedicado especialmente a estudiantes de segundo de bachillerato. Y además hablamos de arte y procuro que vea a través de mis palabras las principales obras de arte de la historia. Antes de empezar con el programa, dos recordatorios. A este podcast le acompaña una cuenta en Instagram que te voy a dejar, que te dejaré el enlace en las notas del programa, que se llama Historia del Arte para Selectividad. Perdón, Historia del Arte _ Selectividad. Y también te recuerdo que si te gusta la manera que tengo de contar la historia, puedes adquirir mi libro Como una historia en Amazon. Te dejo el enlace en las notas del programa. Bien. Empecemos con el programa. Vamos a hablar de la arquitectura y la ingeniería romana. Un tema interesante porque, bueno, hasta hoy podemos ver la influencia de la arquitectura y la ingeniería romana. Estos romanos eran unos cracks. Estos tíos eran unos máquinas. O sea, no se complicaban la vida, iban a lo efectivo, iban a lo que funcionaba y tenemos mucho que aprender de esta gente. Cómo construían, lo bien que construían y que hasta ahora tenemos hasta ahora tenemos sus propias sus construcciones de entonces. Bueno, hay que decir que la civilización romana nace en la región del Lacio, en concreto en la ciudad de Roma, o sea, en el centro de Italia. Y primero tienen una influencia etrusca. Este era un pueblo que habitaba el centro norte de Italia y bajo esa influencia etrusca lo que hicieron los romanos fue desecar una zona del río Tíber y lo desecaron a través de la cloaca máxima. O sea, aquello era un pantano, esa región era un pantano y la desecan. O sea, así nace Roma, desecando una zona pantanosa. Esto nos da idea de lo pragmáticos que eran. Y luego, ¿qué hacen? Pavimentan lo que será el Valle del Foro. Parece que de esta época data una escultura famosa que han visto mucho, que es la loba capitolina amamantando a Rómulo y Remo. Al principio había cabañas. Roma nace como una aldea donde había cabañas. Pero a esas cabañas se le añade un atrio, o sea, un patio interior. Y ese atrio, pues ¿para qué sirve? Pues para recoger el agua de la lluvia, para que diera luz al interior de las casas, para que airease las casas. Con el tiempo se van construyendo murallas y se empieza a murallar y se construyen esos muros servianos. Se construyen también acueductos para traer el agua de donde sea necesario y se empieza a construir también calzada. Entonces, todo esto es en principio bajo la influencia etrusca y luego llegará la influencia de los griegos, que estos sí que van a marcar a los romanos. Tanto van a marcar a los romanos que que los romanos casi que lo copian todo de los griegos, pero sin el casi. Y bueno, tenemos que decir, para terminar esta introducción, que el arte romano, el arte _ arquitectura, junto con el latín, son los dos grandes instrumentos de romanización. Atención, subrayo romanización, chicos, chicas, si estás estudiando Historia de España para selectividad, quédate con este concepto que sale, ¿vale? El latín y la arquitectura y el arte romano son los grandes instrumentos de romanización. Bueno, vamos a hablar qué materiales y qué sistemas constructivos utilizaban. La arquitectura, hay dos tipos de arquitectura y una de ellas ya la hemos estudiado. Atención, esta pregunta de trivial. Vamos a ver si te sabes la lección, si has hecho los deberes. ¿Cómo se llama esa arquitectura cuya cubierta suele ser horizontal? ¿Cómo se llama esa arquitectura que coloca sobre dos columnas un techo, un techo, digamos, en horizontal? ¿No lo sabes? Pues para ahora mismo y vete al tema 1.2 y estúdiatelo muy bien. No, te lo voy a decir. Arquitectura arquitrabada o adintelada. Lo que se encuentra sobre ese techo horizontal que se encuentra sobre dos columnas, esa cubierta horizontal que se encuentra sobre dos columnas, o bien se llama arquitrabe o bien se llama dintel. Las dos cosas nos valdrían. Y luego, ¿cuál es el otro tipo de arquitectura que usan los romanos? La arquitectura abovedada. Y esto es cuando se cubre el edificio con una bóveda. Y bueno, bajo la influencia griega, pues cogen la columna y el arquitrabe.
Eso lo copian de los griegos. ¿Y cuáles son los tres grandes órdenes arquitectónicos que inventan los griegos? Dímelo. Orden dórico, jónico y corintio. Y a los romanos el que más les gustaba era el corintio. ¿Cuál es el orden corintio? Aquel orden que en el capitel tiene hojas de acanto. O sea, cuando veas una columna y en el capitel haya hojas vegetales, claro, es que las hojas tienen que ser vegetales, obvio. Cuando veas hojas, ¿vale? Eso es seguro, casi seguro va a ser orden corintio. Bueno, pues ese es el que copian los romanos, este es el que les mola a los romanos. Pero es que además los romanos pues van más allá y crean un cuarto orden para liarla más y complicaros más la vida. ¿Cómo se llama ese orden? El orden compuesto. ¿Y qué es lo que hace el orden compuesto? Mezcla el jónico y el corintio. Es decir, que cuando veas un capitel con hojas y además veas esas volutas en forma de círculo típicas del orden jónico, eso le llamamos orden compuesto. Entonces está el cuarto orden de los romanos y ya está. No está. Los romanos crean otro orden más que se llama el toscano. ¿Y qué es el toscano? Agárrate. Tienen el capitel dórico, la basa jónico y el fuste liso. Para que no te líes, el fuste liso, o sea, normalmente el fuste de los órdenes dórico, jónico y corintio suelen tener estrías o acanaladuras. Sin embargo, este orden toscano tiene el fuste liso. Y cuando digo fuste me refiero al cuerpo de la columna tal cual. O sea, que cuando lo veas liso, casi seguro va a ser orden toscano. Y bueno, tenemos que decir, hemos dicho que los romanos empiezan a usar la bóveda y que usan la bóveda de cañón. ¿Por qué se llama bóveda de cañón? Pues obvio, porque tiene forma de cañón, solo que, o sea, si coges un cañón y lo partes por la mitad, ¿qué te sale? Pues una bóveda, pues por eso se llama bóveda de cañón. Al principio la hacían de piedra, pero luego como esta es más dura, la piedra es dura, empiezan a usar materiales más ligeros. También usan la bóveda de arista y la cúpula. Y bueno, ¿qué materiales usan? Pues usan piedra volcánica, calcárea, usan el ladrillo, usan la argamasa, usan el antiguo hormigón, atención que tiene un nombre muy fácil de aprender, que seguro que cuando lo diga una vez se te va a quedar forever and ever. Opus caementium. Toma ya, a que ya te lo sabes. Repito, opus caementium. Opus caementium, ya lo he dicho bien. Y esto es pues una mezcla de piedra, grava, arena. ¿Y qué se hacía con este hormigón? Cubrir grandes espacios. Pero como la apariencia era tosca, era pobre, los romanos decoraban esto con pintura, mosaicos, escultura. Y hay que decir, repito, ya lo hemos dicho, que siempre primó el criterio del ingeniero sobre el arquitecto. Siempre primó el criterio, en la arquitectura siempre iban a lo pragmático, a lo útil, a lo que funcionaba. Vamos a hablar de la variedad de edificios en la arquitectura romana. Los edificios en la arquitectura romana siempre tienen una función utilitarista y pragmática. Siempre, nada, no se dejan de tonterías. Los edificios en la arquitectura romana tienen una función utilitarista y pragmática. Y tan pragmáticos son que sus edificios se han estado utilizando hasta hace 4 días. Seguro que si me estás escuchando desde España, en tu ciudad, no es raro o cerca, seguro que hay algún puente romano que se ha estado usando hasta hace poco, calzada romana, acueductos, recintos amurallados, arcos del triunfo, el plano de las ciudades. Todas esas infraestructuras se han estado utilizando hasta ahora. Los romanos establecen una gran tipología de edificios y a cada edificio le asignaban una función, ¿vale? Cada edificio tenía una función y además eran símbolos de poder. Había edificios dedicados al culto, edificios dedicados al ocio, a la vida pública, al cuidado del cuerpo, a momentos, hacer monumentos conmemorativos. Bueno, pues vamos a hablar del primer tipo de edificio, que es el templo. Vamos a hablar del templo, que en principio tiene una influencia etrusca. Y bueno, el templo romano suele estar siempre sobre un basamento o podio. Y se accede por la grada que está en la entrada principal. ¿Cómo es el sistema arquitectónico? Hemos dicho que había dos, arquitrabado y abovedado.
Pues el templo suele tener un sistema arquitrabado y la planta suele ser rectangular. Ojo, hay una excepción que tiene planta circular. La vamos a dejar para luego. Te voy a dejar con la intriga para que siga más adelante y diga, ¡ay Dios! ¿Cuál fue el edificio de planta circular? Por favor, este profesor no me lo dice. Pues te lo voy a decir luego. Y hemos dicho que si no están rodeados por columnas, suelen tener una entrada que le llamamos pórtico o pronaos. Esto ya lo hemos visto en el tema de Grecia. Si están rodeados por columnas, atención, las columnas suelen estar pegados a la pared. ¿Cómo se llamaba el edificio griego que estaba rodeado de columnas? Períptero. Pero hemos dicho que este edificio romano que está rodeado de columnas, estas columnas están pegadas al muro, y al estar pegadas al muro llamamos pseudoperíptero. Tenemos 3 templos famosos en la arquitectura romana. El templo de la Fortuna Viril, Maison Carré y templo de Vespasiano. Vamos a comentar el templo de Maison Carré, que es el más famoso porque es el que mejor se ha conservado. Este se construye en el siglo I a.C. en Nimes, Francia. Sí, ya sé que seguro que no se dice Nimes, pero es que mi francés, es que no sé francés directamente. Y está construido en honor al emperador Augusto en el año 16 a.C. Está hecho en piedra caliza y ¿qué tiene este templo? Por lo que hemos dicho anteriormente. Está construido sobre un podio y tiene un acceso único por la escalinata de la entrada. Tiene planta rectangular y tiene 6 columnas en la entrada. Pregunta, ¿cómo se llama aquel templo que tiene 6 columnas en la entrada? ¡Yeah! Exástilo. Y tiene las columnas pegadas al muro. ¿Cómo se llama ese templo que está rodeado de columnas pegadas al muro? ¡Yeah! Pseudoperíptero. ¿Qué más tenemos que decir? Es de orden. Tiene otra pregunta. ¿Cuál es el orden favorito de los romanos? ¡Yeah! El corintio. ¿Y qué más? Y tenemos que decir que tiene un frontón triangular sobre el arquitrabe y tiene una techumbre a 2 vertientes. Yeah. Y ahora vamos a desvelar el clickbait que hemos hecho hace 3 minutos. Hay una excepción famosa, tenemos un templo de planta circular. ¿Cuál es? El Panteón, edificio hermoso, bonito, de los más bonitos que hay en Roma. Bueno, pues el Panteón lo encarga Agripa en el año 27 a.C. y lo reforma Adriano en el siglo II después de Cristo. Está construido en el campo de Marte, en Roma, a las 12 divinidades celestiales. Y bueno, vamos al pórtico. ¿Qué tiene el pórtico? Pues tiene 8 columnas, tiene su entablamento, tiene su inscripción, sobre el entablamento tiene un frontón, ¿vale? Hasta aquí, bien, lo normal. ¿Y qué es lo raro de esto? Pues que tras el pórtico hay una enorme cúpula, una enorme y hermosa cúpula. ¿Qué tiene? Si observásemos la planta del Panteón, es rara, ¿no? Porque primero está el pórtico, que es rectangular, pero luego está la cela, que es el interior del templo, ya lo hemos visto en el tema anterior, es circular. Repito, la planta es un tanto particular, porque tenemos un pórtico rectangular y una cela circular. El interior suele estar construido con materiales nobles. ¿Cuáles son los materiales nobles? Esos que no se corroen con el tiempo. Y esa cúpula tiene un diámetro de 32 metros. ¡Ojo! Que es la misma distancia que hay desde el suelo hasta la parte más alta de la cúpula. En otras palabras, el Panteón viene a formar una esfera perfecta. Esa cúpula, en el interior, está construida con 5 líneas concéntricas y en cada línea hay una línea de casetones. Y conforme vamos subiendo por la cúpula, esos casetones se van haciendo más pequeños, hasta que llega a lo alto de la cúpula, que hay una abertura circular que viene a simbolizar el sol. Esa cúpula está construida sobre un tambor. ¿Qué es el tambor? Pues una estructura circular sobre la que se sostiene la cúpula. Parece que iba a estar precedido este panteón, que qué pena que no se haya hecho, una plaza porticada, hubiera estado genial. Y hay que decir que es el edificio antiguo mejor conservado de Roma. En el año 609 se convierte en iglesia y hay que decir que el Panteón ha sido un modelo para otro montón de edificios que han llegado a lo largo de la historia del arte.
los vamos a ir comentando. Los vamos a ir comentando a lo largo de esta serie. Vamos a hablar de otro tipo de edificios famosos, el teatro. Los romanos les molaba el teatro, era como una especie de cine hoy día. Bueno, mejor dicho, el teatro para los romanos es como para nosotros hoy día las series de Netflix. Esa sería la analogía. La afición por el teatro empieza en el siglo IV y III antes de Cristo. Y en el año 61 antes de Cristo ya se construye un teatro en el campo de Marte. ¿Y cuál es la gran diferencia? Un teatro estable. Los otros se podían montar y desmontar. ¿Y cuál es la gran diferencia entre el teatro romano y el griego? Pues miren, el teatro griego se solía construir sobre una ladera. Y ahora el teatro romano se construye exento. Se construye en una estructura independiente del relieve físico. ¿Y cuáles son las partes de un teatro romano? Pues tenemos la cavea, la orquestra, el proscenio y la escena. ¿Cuál es la escena? Bueno, pues la escena es donde se desarrolla la acción. ¿Qué es la escena? El espacio que está antes de la... Perdón, ¿qué es el proscenio? El espacio que está antes de la escena. ¿Qué es la orquestra? Ese espacio semicircular que está entre la grada y el proscenio. Y la cavea vendría a ser casi la grada donde está el público. Famoso teatro, el Teatro Marcelo, que lo construye César, empieza a construirlo César, lo termina Octavio Augusto. Y bueno, se ha mantenido porque durante un tiempo fue fortaleza, fue palacio y llegó a albergar a 15.000 espectadores. Otro edificio famoso, aquel que une dos teatros. O sea, yo me pregunto quién fue el primer arquitecto que dice, oye, ¿y si unimos dos teatros, qué nos sale? Pues le salió una cosa muy chula. O sea, la unión de dos teatros, hablamos del anfiteatro. ¿Y cuál es? ¿Y para qué servía el anfiteatro? Pues para luchas de gladiadores, para luchas entre fieras, para las naumaquias, es decir, las batallas de barcos. O sea, increíble, ¿verdad? Qué gran invento. ¿Y cuál es el famoso anfiteatro que todos tenemos en mente? El Coliseo. Lo encarga Vespasiano, pero lo inaugura su hijo Tito en el 80 después de Cristo. Y está hecho de un material que hemos nombrado hace unos minutos y que seguro que te acuerdas. ¿Cómo se llama ese material romano cuyo nombre es muy sencillo? Bueno, sé que lo sabes, pero te lo voy a decir. Opus caemetium. Leche, no lo voy a decir bien en la vida. También está hecho de ladrillo, travestino, de tobe. ¿Y qué tiene la fachada especial? Pues miren, la fachada tiene 3 pisos. Y cada piso tiene una arcada con arcos de medio punto. Y en esos 3 pisos vemos los 3 órdenes estrellas de la arquitectura grecorromana. Orden dórico, jónico y corintio, en orden. Y luego tiene un cuarto piso, pero este cuarto piso fue posterior, fue un añadido posterior, y viene a ser un ático con ventana, del que salen unas cosas que llamemos, unos agarres, que llamamos ménsulas, y de esas ménsulas se sujetaba el toldo que cubría el Coliseo. Cuando hacía lluvia o mucho sol, se ponía un toldo. Ya ven que estos romanos hemos dicho que eran unos tíos pragmáticos de la leche. Y bueno, el interior del Coliseo, ¿qué tiene? Pues tiene un graderío y tiene una arena, que es la arena, pues donde estaban los gladiadores. Pero es que debajo de esa arena estaba llena de pasillos y espacios subterráneos. Porque como hemos dicho, ahí se usaban efectos especiales y de repente de la arena salían fieras. La arena se llegaba a llenar de agua y se representaban batallas navales. O sea, la arena se llenaba de agua y se representaban batallas navales. ¿Cómo lo harían? Y bueno, tenemos que decir que el graderío que rodea la arena pues está construido, se sostiene sobre fuertes muros, sobre bóvedas de cañón y albergaba 50.000 espectadores. ¡Qué cracks! ¿Y por qué se llama este anfiteatro? ¿Por qué se llama Coliseo? Pues por la estatua que estaba al lado, por la estatua que estaba construida a la entrada de Nerón, que era una estatua colosal, por eso le llaman el Coliseo. Y hablemos ahora de otra gran construcción que también era una maravilla de las villas, el circo. Ojo, el circo por aquel entonces venía a ser lo que hoy día, pues no sé, sería la Fórmula 1. Ahí se representaban las carreras de cuadrigas. Y tenía forma elíptica, es decir, una forma alargada. Y ese centro del circo tiene lo que se le llama la espina, que solía estar decorada con obeliscos.
¿Cuál es el circo más famoso? El Circo Máximo de Roma del 64 después de Cristo. Y atención, llegaba a albergar 150.000 o 250.000 espectadores. Ahí lo lleva. Y bueno, vamos a hablar de otro tipo de edificio importantísimo, los Arcos del Triunfo. ¿Qué son los Arcos del Triunfo? Pues eran puertas triunfales. Cuando los romanos ganaban alguna importante batalla, y solían ganar muchas importantes batallas, construían pues esa puerta triunfal para que desfilase el emperador exitoso y que lo recibiesen con gloria, en loor de multitud, y para celebrar las grandes victorias. Se solía construir en los foros, usaban materiales nobles, y bueno, con el tiempo hay que decir que esos arcos se van haciendo más y más complejos. Hablemos de algunos de los más importantes. El más importante, o el más famoso, o el más icónico, el arco de Tito, del siglo I después de Cristo, que está hecho en mármol. ¿Y qué es lo que conmemora este arco de Tito? La victoria sobre Jerusalén. Famosísimos los relieves del arco de Tito, portando ese candelabro de 7 velas. Este es famosísimo. Otro arco famoso, el arco de Constantino, que conmemora la batalla del puente Milvio sobre Magencio. Y otro arco muy importante, que es el de Septimio Severo, que del 203 después de Cristo, que conmemora la victoria sobre partos y árabes. Y ya vamos terminando. Otro edificio muy importante es la Basílica, un edificio dedicado a la justicia y al comercio. ¿Y por qué es importantísimo este edificio? Porque con el tiempo los cristianos tomaron esta estructura y la transformaron en iglesia y la usaron para la iglesia. Pero la Basílica era un edificio dedicado, repito, a la justicia y al comercio. La más famosa es la Basílica de Magencio y solía estar compuesta de 3 naves, grandes ventanales y un nártex que venía a ser la entrada. Y ya, bueno, vamos terminando. Un sitio que debía de molar mucho, las termas, un lugar dedicado a la higiene, a la reunión, eran lugares de recreo. ¿Cuáles son las termas más famosas? Las termas de Caracalla. Y otros edificios que tenemos que nombrar son el mercado de Trajano y la villa Adriana. Fijaros, Trajano y Adriano, 2 emperadores españoles de origen español y de los más importantes del Imperio Romano. Bueno, hasta aquí, amigo y amiga. Espero que te sirva para sacar buenas notas en selectividad. Espero que te sirva para entender más la arquitectura romana y conozcas los principales edificios de la arquitectura romana. Te recuerdo, es importante que sigas la cuenta en Instagram que acompaña este podcast, Historia del Arte para Selectividad. Te dejo el enlace en la nota del programa. Ahí pondré todas las imágenes que he ido nombrando, las subiré a Instagram para que puedas estudiar mientras ves las imágenes, ¿vale? Te mando un fuerte abrazo, te deseo lo mejor de lo mejor y te espero en el próximo programa.